Era un martes cualquiera cuando Carmen Ruiz, recepcionista tímida de un hotel de lujo madrileño, cometió lo que pensó sería un error imperdonable. Al ver a una señora elegante de cabellos plateados, que parecía confundida en el vestíbulo, se acercó y le preguntó en lengua de señas si necesitaba ayuda. La mujer se iluminó, respondiendo con gratitud que buscaba a su hijo. Lo que Carmen no sabía era que Alejandro Vega, el millonario dueño de Media Madrid, estaba observando esa escena desde el ascensor. Durante años había buscado a alguien que tratara a su madre Pilar no como una discapacidad que ocultar, sino como una persona digna de respeto. Cuando vio a esa joven recepcionista comunicarse naturalmente con su madre sorda, el corazón de ese hombre frío y poderoso se derritió por primera vez en décadas, porque a veces bastan unos gestos de las manos para abrir no solo una conversación, sino también un corazón que creía haber olvidado cómo amar. Carmen Ruiz tenía 24 años y trabajaba como recepcionista en el Gran Hotel Villarreal desde hacía 3 meses. Cada mañana a las 7:30 tomaba el metro desde Vallecas hasta Sol. Luego caminaba 10 minutos por las calles del centro histórico hasta el lujoso hotel, donde aún se sentía fuera de lugar. Era una chica de orígenes humildes, criada en la periferia de Madrid por una madre soltera que trabajaba limpiando oficinas para mantenerla en los estudios. Carmen había estudiado idiomas en la Universidad Complutense, pero su verdadera pasión era la lengua de señas española, que había aprendido para comunicarse con su hermano menor Pablo, nacido sordo. Lo que para muchos era una discapacidad, para Carmen se había convertido en una segunda naturaleza, una forma de comunicación hecha de manos que bailaban y ojos que hablaban. El Gran Hotel era un mundo diferente al suyo. Clientes internacionales, empresarios en trajes de miles de euros, mujeres con bolsos de diseñador y joyas que costaban más que su salario anual. Carmen se sentía como pez fuera del agua, con su uniforme azul marino y su sonrisa tímida, pero hacía lo posible por ser profesional y discreta. Ese martes de octubre, Madrid estaba envuelto en una niebla inusual que volvía todo más misterioso. Carmen estaba detrás del mostrador de recepción, revisando las reservas del día, cuando notó a una señora elegante de unos 60 años, que entraba al vestíbulo con paso inseguro. Llevaba un traje gris perla perfectamente cortado, tenía cabellos plateados peinados con clase, pero en sus ojos había una confusión que Carmen reconoció inmediatamente. La mujer miraba alrededor perdida, tratando de orientarse en ese espacio lujoso pero intimidatorio. Se acercó al mostrador y comenzó a gesticular nerviosamente con las manos, tratando de hacerse entender. Los colegas de Carmen la miraban con incomodidad, sin saber cómo comunicarse con ella. Sin pensarlo 2 veces, Carmen salió de detrás del mostrador y se acercó a la señora. Con movimientos fluidos y naturales, comenzó a comunicarse en lengua de señas española, preguntándole si necesitaba ayuda. El rostro de la mujer se iluminó inmediatamente y sus ojos se llenaron de gratitud. La señora se llamaba Pilar Vega y buscaba a su hijo Alejandro, que debía encontrarse con ella allí para almorzar. Tenía 70 años y era sorda de nacimiento, pero había vivido una vida plena e independiente hasta que la edad comenzó a hacerla más frágil e insegura en los desplazamientos. Carmen la acompañó al saloncito del vestíbulo, le ofreció un café y se quedó con ella conversando. Pilar le contó que su hijo siempre estaba muy ocupado con el trabajo, que manejaba muchas empresas y hoteles, pero que siempre trataba de cuidarla a pesar de sus compromisos. Lo que ni Carmen ni Pilar sabían era que desde el ascensor panorámico que bajaba lentamente, Alejandro Vega estaba observando toda la escena. A 41 años, era uno de los empresarios más poderosos de España, propietario de una cadena de hoteles de lujo, restaurantes con estrellas Michelin e inversiones inmobiliarias que valían cientos de millones. Estaba acostumbrado a ver a su madre tratada con respeto forzado por sus empleados, que a menudo no sabían cómo comportarse con ella. Pero esa mañana vio algo diferente. Una joven recepcionista que se comunicaba con su madre no por deber profesional, sino con genuina naturalidad y calidez humana. Vio a Pilar sonreír de una manera que no había visto en años, relajada y cómoda, como si estuviera hablando con una vieja amiga. Alejandro se quedó en el ascensor, incluso después de que se detuviera,
continuando observando esa escena que lo estaba emocionando más de lo que quería admitir. Durante años había buscado a alguien que viera a su madre no como una responsabilidad o un problema que gestionar, sino como la mujer extraordinaria que siempre había sido. Cuando finalmente bajó del ascensor y se acercó, vio a Carmen mostrando a su madre fotos en el teléfono, probablemente del hermano sordo del que le había hablado. Pilar reía con una alegría pura que él no veía desde hacía demasiado tiempo. La vida de Carmen estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habría podido imaginar, todo gracias a un gesto de amabilidad que para ella había parecido lo más natural del mundo. Cuando Alejandro Vega se acercó al saloncito donde su madre conversaba animadamente con Carmen, su presencia llenó inmediatamente el espacio. Alto 1,85 m, con cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos grises que parecían evaluar todo con precisión matemática, Alejandro tenía esa aura de poder que caracteriza a los hombres acostumbrados a mandar. Carmen lo reconoció inmediatamente. Había visto su foto en los periódicos económicos y sabía que era el propietario de la cadena de hoteles donde trabajaba, pero nunca se había esperado encontrárselo en persona. El corazón comenzó a latirle fuerte, temiendo haber hecho algo incorrecto al acercarse a una cliente sin autorización. Pilar alzó los ojos y vio a su hijo. Su rostro se iluminó y comenzó a señalar rápidamente, contándole de esa gentil chica que hablaba su idioma y que le había hecho compañía. Alejandro escuchaba traduciendo mentalmente los gestos de su madre, pero sus ojos estaban fijos en Carmen, que se había puesto de pie con evidente turbación. Por primera vez en años, Alejandro vio a su madre hablar de alguien con puro entusiasmo. Pilar le contaba que Carmen tenía un hermano sordo, que había estudiado idiomas, que le había mostrado fotos de su familia. Era como si hubiera encontrado un tesoro inesperado en ese vestíbulo lujoso. Carmen comenzó a disculparse, explicando que solo había querido ayudar y que esperaba no haber traspasado los límites profesionales. Pero Alejandro la detuvo con un gesto de la mano. Luego hizo algo que sorprendió a los tres. Comenzó a comunicarse en lengua de señas, aunque con movimientos menos fluidos y más vacilantes que Carmen. Su madre se quedó atónita. Alejandro había aprendido la lengua de señas de niño, pero desde hacía años no la usaba, confiando en intérpretes profesionales para las comunicaciones importantes con ella. Ver a su hijo que volvía a hablar su idioma, aunque de manera torpe, llenó a Pilar de una alegría que no sentía desde hacía décadas. Alejandro agradeció a Carmen la amabilidad mostrada a su madre, pero había algo en sus ojos que iba más allá de la simple gratitud profesional. En esa recepcionista tímida, había visto algo que nunca encontraba en su mundo de lujo y poder: genuina humanidad sin segundas intenciones. En los días siguientes, Alejandro comenzó a pasar más a menudo por la recepción del hotel, oficialmente para controlar la gestión, pero en realidad para observar a Carmen mientras trabajaba. La veía interactuar con clientes extranjeros, cambiando de idioma con naturalidad, sonriendo con timidez pero siempre con sincera cortesía. Un jueves por la noche, mientras Carmen terminaba su turno, Alejandro se acercó al mostrador de recepción. Le pidió que hablaran en privado en su oficina del piso superior. Carmen sintió que la sangre se le helaba, convencida de que la despedirían por haber hablado con su madre sin autorización. La oficina de Alejandro era un ambiente imponente. Paredes revestidas de madera oscura, un escritorio antiguo que había costado más que el coche de Carmen, cuadros de valor y una vista impresionante de Madrid iluminado. Carmen se sentó en el borde de la silla, con las manos temblando ligeramente. Pero en lugar de reprenderla, Alejandro le hizo una propuesta que la dejó sin palabras. Quería contratarla como asistente personal para gestionar todas las relaciones con su madre. El doble de aumento salarial, horarios flexibles y la posibilidad de trabajar directamente con él en los proyectos más importantes de la empresa. Carmen lo miraba incrédula. No entendía por qué un hombre tan poderoso y rico debería interesarse por una simple recepcionista de los suburbios. Cuando se lo preguntó directamente, Alejandro le explicó algo que ella no esperaba. Desde que su padre había muerto 10 años antes, había construido un imperio económico, pero había perdido el contacto humano con las personas que amaba. Su madre se había convertido en una responsabilidad que gestionar a través de empleados y profesionales, no una persona con quien compartir momentos de verdadera intimidad.
Ver a Carmen comunicarse con ella de manera tan natural le había hecho entender cuánto había sacrificado la parte humana de su vida por el éxito profesional. Carmen aceptó la propuesta, pero pidió algo a cambio. Quería que Alejandro volviera a aprender seriamente la lengua de señas, para poder comunicarse directamente con su madre, sin intermediarios. Fue el comienzo de un recorrido que transformaría no solo la vida profesional de Carmen, sino también el corazón de hielo de un millonario que había olvidado lo que significaba amar de verdad. Trabajar como asistente de Alejandro significaba entrar en un universo que Carmen nunca había imaginado. El apartamento de Pilar era un ático de 400 metros cuadrados amueblado con lujo, pero que parecía más un museo que una casa. Pilar se movía en esos espacios inmensos, con una soledad que partía el corazón. Carmen descubrió que a pesar de todo el confort, Pilar estaba profundamente sola. Alejandro le garantizaba todos los bienes materiales, pero desde hacía años no compartían momentos de verdadera intimidad familiar. Pilar le contó cómo Alejandro de niño era diferente, curioso, cariñoso. Después de la muerte del padre, se había transformado en un hombre de acero. Mientras tanto, Carmen enseñaba a Alejandro la lengua de señas durante las sesiones nocturnas. Alejandro, acostumbrado a controlar todo, se encontraba vulnerable mientras ella corregía pacientemente sus gestos. Durante una lección, él confesó vivir en constante tensión desde que dirigía la empresa y no conseguir ya comunicar a su madre el amor filial. Comenzaron a organizar cenas semanales juntos. Al principio eran encuentros formales, pero gradualmente se volvieron más íntimos. Pilar contó anécdotas de la infancia de Alejandro, y él descubrió aspectos de la madre que no conocía: la pasión por el arte, los sueños de juventud. Para Carmen, asistir a esta reconciliación era emocionante, pero doloroso. Se estaba enamorando de Alejandro, pero sabía que pertenecían a mundos diferentes. Una noche, después de una cena particular, Alejandro la detuvo tomándole la mano. Pilar, notando la tensión entre ellos, comenzó a señalar que según ella su hijo estaba enamorado y que nunca lo había visto tan sereno. Ese momento fue la verdad que lo cambiaría todo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias para Carmen. Pilar había puesto al descubierto lo que los tres sentían, pero nadie se atrevía a decir. El afecto entre Alejandro y Carmen había crecido naturalmente durante las lecciones de lengua de señas y las cenas familiares, pero ambos estaban aterrorizados por las implicaciones de esos sentimientos. Alejandro comenzó a comportarse diferente. Ya no el frío empresario que daba órdenes, sino un hombre que buscaba cualquier excusa para pasar tiempo con ella. Le traía café durante los descansos, se interesaba genuinamente por su familia, le pedía consejos no solo sobre su madre, sino también sobre decisiones empresariales importantes. Carmen se sentía dividida entre la alegría de ser apreciada por un hombre tan extraordinario y el terror de no estar a la altura de su mundo. Los periódicos hablaban a menudo de sus relaciones con herederas, actrices famosas, mujeres del jet set internacional. ¿Cómo podía ella, con sus orígenes modestos y su timidez, competir con todo eso? El momento decisivo llegó durante una cena de gala organizada para beneficencia en el hotel más lujoso de Madrid. Alejandro debía participar como uno de los principales donantes y pidió a Carmen que lo acompañara como su asistente oficial. Pilar insistió en venir también, diciendo que quería ver a su hijo en su ambiente profesional. Carmen se sentía completamente fuera de lugar en ese ambiente dorado. Había comprado un vestido elegante pero económico y se sentía inadecuada junto a mujeres cubiertas de joyas y trajes firmados. Alejandro, sin embargo, nunca se separaba de ella y de su madre, presentándolas con orgullo a colegas y amigos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Durante la velada, sucedió algo que cambió la percepción que Carmen tenía de sí misma y de su valor. Una de las invitadas, una mujer arrogante y presuntuosa, comenzó a hablar mal de las personas discapacitadas, diciendo que arruinaban la atmósfera de los eventos elegantes. Pilar, que leía perfectamente los labios, entendió todo y se sintió herida. Carmen no lo pensó dos veces. Con una firmeza que no sabía tener, se levantó
y dijo a esa mujer exactamente lo que pensaba de su ignorancia y mala educación. Le explicó que Pilar era una de las personas más inteligentes y cultas que había conocido, y que su discapacidad no la hacía menos digna de respeto. La escena atrajo la atención de muchos invitados, y Carmen se dio cuenta de que había alzado la voz en un ambiente donde siempre se debía mantener el control. Esperaba que Alejandro se sintiera avergonzado por su comportamiento, pero cuando lo miró, vio en sus ojos algo que nunca había visto antes: orgullo puro. Alejandro se levantó, tomó la mano de Carmen y dijo a todos los presentes que se enorgullecía de tener a su lado a una mujer que sabía distinguir entre riqueza de bolsillo y riqueza de corazón. Luego, delante de todos, besó a Carmen con pasión, declarando públicamente sus sentimientos. Pilar, que había seguido toda la escena, comenzó a aplaudir silenciosamente con las manos alzadas, y muchos otros invitados se unieron al aplauso. Por primera vez, Carmen se sintió parte de ese mundo no porque fingiera ser alguien más, sino porque había tenido el valor de ser exactamente ella misma. Esa noche, en el coche que los llevaba de vuelta a casa, Alejandro tomó la mano de Carmen y le dijo algo que ella nunca olvidaría. Le dijo que había pasado la vida rodeándose de personas que siempre le decían que sí, que nunca lo desafiaban, que lo admiraban solo por su dinero. Ella era la primera persona que lo amaba por lo que era como hombre, no por lo que poseía como rico. Pilar, desde el asiento trasero, señaló que, según ella, habían perdido bastante tiempo y que ya era hora de casarse. Ambos estallaron en risas, pero en sus corazones sabían que la anciana señora tenía razón. El amor había vencido al miedo, la autenticidad al cálculo, el valor a la convención social. 6 meses después de esa noche mágica en la cena de gala, la vida de Carmen había cambiado de maneras que nunca se había atrevido a soñar. No solo desde el punto de vista material, aunque ahora vivía en un hermoso apartamento que Alejandro le había regalado cerca del de Pilar, sino sobre todo desde el punto de vista emocional. Alejandro se había convertido en un hombre completamente diferente. El amor de Carmen lo había vuelto más humano, más atento a los sentimientos de los demás, más presente en la vida de su madre. Había comenzado a delegar más en la empresa para pasar más tiempo en familia, descubriendo que la felicidad personal también hacía más eficaz en el trabajo. Pilar había renacido. Tener a Carmen como nuera le había dado no solo una hija, sino también un puente hacia un mundo que siempre había sentido lejano. Carmen la llevaba a conocer a su familia de origen, y Pilar se había encariñado muchísimo con Pablo, el hermano sordo de Carmen, que veía como el nieto que nunca había tenido. La propuesta de matrimonio llegó de manera sorprendente. Alejandro no organizó una gran escena romántica en un restaurante con estrellas o en una terraza panorámica. En cambio, un domingo por la mañana, mientras los tres desayunaban en el apartamento de Pilar, se arrodilló delante de Carmen con un anillo que había pertenecido a su abuela. Pilar comenzó a llorar de alegría, señalando que siempre había soñado ese momento. Carmen dijo sí entre lágrimas, sabiendo que no se casaba solo con el hombre que amaba, sino que entraba en una familia que la había acogido con el corazón abierto. Los preparativos de la boda revelaron aún más la transformación de Alejandro. En lugar de un evento fastuoso con cientos de invitados, escogió una ceremonia íntima en la capilla privada del Palacio Real, con solo las personas que realmente amaban: la familia de Carmen, algunos colegas de confianza y naturalmente Pilar, como testigo de honor. El día de la boda, Pilar sorprendió a todos. Había preparado un discurso en lengua de señas que Alejandro tradujo en voz alta para los invitados. Contó cómo Carmen había devuelto a su hijo a la vida emocional, cómo había transformado su casa de museo en hogar doméstico, cómo había demostrado que el amor verdadero no conoce barreras de idioma, clase social o discapacidad. Pero la sorpresa más grande llegó durante el banquete. Pablo, el hermano de Carmen, se levantó y dio un discurso completamente en lengua de señas. Alejandro, que ya se había vuelto fluido, tradujo simultáneamente para todos los invitados. Pablo contó cómo su hermana siempre había creído que la diversidad era un regalo, no un límite, y cómo ahora toda su familia había ganado no solo un cuñado, sino un hermano. La luna de miel
fue diferente de lo que se esperaría de un millonario. En lugar de ir a algún resort exclusivo del otro lado del mundo, Alejandro y Carmen escogieron viajar por España junto con Pilar, visitando lugares de arte y cultura que la suegra nunca había podido ver con alguien que compartiera su pasión. En Sevilla, Pilar quedó encantada delante de la catedral y la Giralda. Carmen le describía en detalle lo que veía, y Alejandro se dio cuenta de que su madre tenía una sensibilidad artística que nunca había sabido apreciar completamente. En Barcelona, navegaron por el puerto mientras Pilar contaba historias románticas que había leído en los libros, demostrando que el amor por la belleza no necesita oídos para existir. Al regreso de la luna de miel, Carmen y Alejandro se establecieron en una nueva casa que habían comprado juntos. Un chalet con jardín en la zona de Pozuelo, bastante grande para hospedar a Pilar cuando quisiera, pero que mantenía la intimidad de una verdadera casa familiar. Carmen continuó trabajando en la empresa de Alejandro, pero ahora como directora de recursos humanos, aportando su sensibilidad por las personas en un ambiente que siempre la había necesitado. Introdujo programas de inclusividad, cursos de lengua de señas para los empleados y políticas empresariales que tenían en cuenta las necesidades humanas, además de las económicas. Por la noche, cuando volvían a casa, se sentaban los tres en el jardín a mirar el atardecer sobre Madrid. Pilar contaba historias, Alejandro hablaba de proyectos futuros, y Carmen se daba cuenta de que había encontrado mucho más que un marido rico. Había encontrado una familia que la amaba por lo que era, y que ella amaba incondicionalmente. 2 años después del matrimonio, la casa de Alejandro y Carmen resonaba con una nueva voz, la de la pequeña Pilar, llamada así en honor de la abuela, que con sus 6 meses ya había conquistado completamente el corazón de todos. La niña había nacido sana, pero Carmen y Alejandro ya habían decidido que, incluso si fuera sorda como la abuela, sería amada exactamente de la misma manera. Pilar Senior, ahora de 72 años, había encontrado en el papel de abuela una alegría que nunca había experimentado. Pasaba horas jugando con la pequeña, cantándole nanas silenciosas con las manos y llenándola de besos. Alejandro observaba estas escenas con emoción, viendo a su madre finalmente serena y realizada. La empresa de Alejandro había alcanzado nuevos objetivos, pero no solo económicos. Se había convertido en un modelo de inclusividad en el sector hotelero español. Muchos de sus hoteles habían contratado personal con discapacidad, ofrecían servicios especializados para huéspedes sordos y ciegos, y habían formado a todo el staff en comunicación inclusiva. Carmen había descubierto tener un talento natural para los negocios, y Alejandro la había nombrado vicepresidenta de la empresa. Ella aportaba esa sensibilidad humana que el imperio económico siempre había necesitado, transformando el modo en que trataban a empleados y clientes. Una noche, mientras cenaban todos juntos con la pequeña Pilar en la trona que reía a cada gesto de la abuela, Alejandro hizo un anuncio importante. Había decidido crear una fundación para la inclusión de las personas sordas, financiada con parte de sus ganancias, y quería que Carmen la dirigiera. La fundación ofrecería cursos gratuitos de lengua de señas, apoyo a las familias con miembros sordos y programas de inserción laboral, pero sobre todo, promovería una cultura donde la diversidad no fuera vista como un límite que superar, sino como una riqueza que celebrar. Pilar Senior lloró de emoción cuando supo de la fundación. Le parecía increíble que lo que había comenzado como su discapacidad ahora se hubiera convertido en el punto de partida para ayudar a miles de otras personas. Le dijo que estaba orgullosa del hijo que se había convertido y de la nuera que había traído tanto amor a su familia. Durante la inauguración de la fundación, que se celebró en el salón principal del Gran Hotel Villarreal, donde todo había comenzado, Carmen pronunció un discurso que emocionó a todos los presentes. Contó cómo un simple gesto de amabilidad hacia una señora sorda había transformado no solo su vida, sino también la de toda una familia. Explicó que el amor verdadero no necesita palabras para ser comunicado, que la riqueza más grande no se mide en dinero, sino en relaciones auténticas, y que a menudo son las personas que consideramos diferentes las que nos enseñan las lecciones más profundas sobre la vida. Alejandro, que traducía simultáneamente en lengua de señas para los invitados sordos,
Se detuvo un momento para mirar a su esposa con admiración. Esa chica tímida que había encontrado 2 años antes se había convertido en una mujer segura de sí misma, capaz de inspirar a cientos de personas con su historia y su visión. Pilar Senior estaba sentada en primera fila con la pequeña Pilar en brazos, y todas las personas sordas presentes podían ver el orgullo en sus ojos. Había criado a su hijo sola después de la muerte del marido, luchando contra prejuicios e incomprensión, y ahora veía que todo ese dolor se había transformado en una fuerza que ayudaría a otros. Al final del día, mientras volvían a casa en su chalet, Carmen reflexionaba sobre lo extraña que era la vida. Había comenzado como recepcionista tímida en un hotel de lujo, convencida de no valer lo suficiente para ese mundo dorado. Ahora era vicepresidenta, esposa amada, madre feliz y directora de una fundación que cambiaría la vida de miles de personas. Pero lo más hermoso era que no había tenido que cambiar a sí misma para obtener todo esto. Había permanecido la persona amable y auténtica que siempre había sido, y había descubierto que eso era exactamente lo que el mundo necesitaba. Esa noche, mientras acostaban a la pequeña Pilar, Alejandro dijo a Carmen algo que ella custodió para siempre en el corazón. Le dijo que ella no solo le había dado el amor, sino que le había enseñado cómo amar. No solo le había dado una hija, sino que le había devuelto a su madre. No solo le había traído felicidad, sino que le había mostrado que la felicidad se multiplica cuando la compartes con otros. Mirando a su hija dormida, Carmen sabía que le enseñaría que las manos pueden hablar, que el corazón no necesita oídos para sentir y que el amor más profundo a menudo llega cuando menos te lo esperas, a través de un gesto simple hecho con sinceridad, porque a veces basta saber decir hola con las manos para abrir un mundo de posibilidades infinitas. Dale me gusta. Si crees que la amabilidad sincera es el idioma más hermoso del mundo, comenta qué momento de la historia te tocó más. Comparte para inspirar a quien cree aún en el poder de los pequeños gestos de amor. Suscríbete para más historias de familias que se forman con el corazón. A veces un simple saludo puede cambiar 3 vidas para siempre. A veces quien parece diferente nos enseña cómo ser más humanos. Y a veces el amor más verdadero nace cuando dejas de fingir ser alguien más. Porque las manos que saben hablar a menudo dicen más que 1000 palabras.